Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, que estén estudiando ya para su prueba del miércoles y que tengan ya más o menos casi todo resuelto. Hoy en la ayudantía 11 yo les voy a realizar el ejercicio 3 y va a ser también sobre el método de los cortes en reticulado para resolver esta estructura de acá. Entonces, el ejercicio nos dice que la porción de la armadura mostrada representa la parte superior de una torre para líneas de transmisión de energía eléctrica. Eso simplemente nos dice a qué corresponde el dibujo, no nos interesa. Y aquí, para las cargas mostradas, es decir, las que nos representan acá, todas estas así de 1,2 kilonewtons a los extremos, nos piden determinar las fuerzas de cada uno de los elementos localizados por encima de HJ, Y además establezca si los elementos están en tensión o compresión. Generalmente siempre les van a poder pedir si están en tensión o compresión. Entonces, sobre HJ. Entonces, nos piden esta barra, nos piden esta barra, nos piden esta barra, esta, y así. Nos piden todas estas barras y nos piden además decir si están en tensión o compresión. Entonces, para resolver este ejercicio, uno podría llegar y decir hacerlo por el método de los nodos, ir por ejemplo en este nodo que hay dos incógnitas y después a otro nodo que acá ya tenemos esta barra, entonces vamos a tener de nuevo dos incógnitas y así. Pero siempre hay ejercicios en los que no siempre existe un nodo de este tipo y hay que resolverlo por corte. Y además el corte el corte en general es más rápido porque te permite resolver tres ecuaciones. O sea, te permite resolver tres incógnitas porque tienes las tres ecuaciones. Momento, sumatorias en X, sumatoria en Y. Nodo solo tiene sumatoria en X y en Y. Entonces vamos a resolver este ejercicio con una mezcla de ambas. Es decir, vamos a hacer un corte para resolver los principales y luego los últimos que nos queden vamos a resolverlos por nodo. Entonces eso es lo que pongo acá. Que resolveremos el ejercicio utilizando método de cortes y nodos. Entonces, el primer corte que tienen que darse cuenta, aquí pasó a identificar el corte más conveniente. Nos piden que encontremos todas las barras para aquí. Entonces, el corte más conveniente, lógicamente, va a ser encontrar primero estas tres barras de acá. Y ese es un corte muy sencillo, ya que es simplemente, acá voy a ponerlo en otro color, es simplemente cortar de esta manera, así. Y listo. Entonces acá vamos a poner copiar y pegar. Y nuestro corte va a ser de esta manera. Vamos a tener un corte así, ¿cierto? En donde acá no se les puede olvidar que sigue estando el 1,2 kilonewton y el 1,2 kilonewton. Todo está en kilonewtons y metros, así que voy a olvidar para no demorarnos tanto, voy a despreciar las unidades, pero siempre poniendo los resultados en las unidades correspondientes. Entonces primero vamos a tener acá una fuerza así, ¿cierto? Una fuerza así, perdón, lo voy a hacer ahí. Una fuerza así, una fuerza así y una fuerza así. En donde van a ser FCH, esta va a ser FCH, esta va a ser FEH, simplemente las letras de los nodos iniciales y finales, y FEJ. Entonces, para resolver estas tres incógnitas, lo que nos conviene es encontrar primero un momento en donde solo nos queda una incógnita. Eso lo obtenemos de manera muy sencilla. Podrían hacerlo en cualquier punto, ojo, pero el más conveniente está en este punto de acá. ¿Por qué? Porque si ustedes extienden las líneas, que siempre les recomiendo extenderlas hasta cierto punto, acá se cruzan, entonces aquí simplemente nos va a quedar la incógnita FJ. Entonces vamos acá, paso 1, identificar el corte más conveniente, paso 2, resolver el corte. Entonces vamos con el momento en el punto que calculamos. Acá vamos a tener que FJ negativo, ¿cierto? Porque es giro horario. Entonces menos FEJ tiene una longitud aquí de 1,6 metros, ¿cierto? Nos las establecen ahí. Por 1,6.
Después vamos a tener más, acá, más 1,2, ahí sí, más 1,2 por esta distancia de aquí, que es, a ver si lo puedo, ahí, 2,21. Después vamos a tener menos acá, porque esa es horario y esta es antihorario, menos 1,2 por su brazo de 1,6 más 2,21. 1,6 más 2,21. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, como sabemos que va a ser igual a 0 por el momento, acá simplemente resolvemos, despejamos f de j, y resolviéndolo nos va a quedar un valor de menos, ahí sí, menos 1,2 kilonewton, ¿cierto? Porque todas nuestras unidades son las mismas. Entonces acá subrayamos, y como el valor nos da negativo, como el valor nos da negativo, y yo les dije que siempre, en la ayudantía pasada les dije que siempre que nosotros pusiéramos las fuerzas hacia afuera, que era lo más conveniente, cuando nos diera negativo nos iba a dar compresión y cuando nos diera positivo nos iba a dar tracción. Entonces, siguiendo esa misma lógica, como todas están hacia afuera, que es lo que nos conviene, acá nos dio negativo, entonces vamos a tener compresión. Que si recuerdan, lo único que significa es que tenemos la barra acá, estamos diciendo que aquí está, en vez de valer así, vale así, entonces en el centro, entonces estamos diciendo que acá, que la fuerza es aquí, es así, ¿cierto? De 1,2, porque realmente está vacía hacia afuera, pero como es negativa, va así, y esto da que adentro hay una compresión, una acción-reacción, y así, y esa nos interesa, compresión, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en el video pasado. Después, nos conviene hacer fuerzas en X. ¿Por qué en X? Porque si hacemos en Y vamos a tener una incógnita, dos incógnitas. Porque f de j ya lo tenemos ya incógnita, entonces no vamos a poder resolverlo. Pero en X solo vamos a tener la incógnita FEH de incógnita. Y si se dan cuenta, solo tenemos a FEH en el eje X. No tenemos ninguna otra fuerza aplicada en el eje X. Entonces podemos decir, no tenemos que ni siquiera calcular ese ángulo, voy a borrarlo igual, que FH es igual a 0. FEH es igual a 0 kilonewton. Y como es 0, no es ni tracción ni compresión, simplemente se pone el resultado. Luego, y finalizando, realizamos las fuerzas en Y. Ya tenemos FJ, FEH, solo nos falta FCH. Entonces FCH simplemente va a ser FCH, simplemente va a ser, vamos viendo. Entonces, vamos viendo. Tenemos menos FCH va hacia abajo, ¿cierto? Tenemos el menos FH por el ángulo, por el coseno del ángulo o el seno del ángulo, pero no interesa porque es 0. Después tenemos menos FEJ, FEJ, y tenemos menos 1,2 acá, menos 1,2 acá, menos 1,2, menos 1,2. Y esto es igual a 0. Sabemos que EJ vale menos 1,2. Entonces vamos a tener menos 1,2, va a dar 1,2. Y despejando simplemente nos va a quedar que FCH tiene que ser igual a menos 1,2 kilonewton. Y esto tiene mucho sentido porque esto lo único que está diciendo es que realmente estas fuerzas valen así hacia arriba, valen 1,2, y eso neutraliza las fuerzas de los extremos. Entonces tiene mucho sentido. Y vale menos 1,2 kilonewton. Y tal como les dijimos antes, entonces, como vale menos 1,2, estamos frente a una fuerza de compresión. Listo, tenemos nuestras primeras tres fuerzas. El paso 3, que acá lo tengo, podemos considerar a realizar otro corte y seguir a realizar este mismo paso, o sea, realizar estos mismos dos pasos de encontrar un corte y resolverlo, o simplemente podríamos seguir ahora con el método de los nodos, ¿cierto? Porque ya dijimos acá que, por ejemplo, aquí hay dos incógnitas, entonces podríamos seguirlo. Pero para hacerlo más rápido y porque yo encuentro que si una vez que uno lo entiende el corte es mucho más fácil, sigamos con otro corte para que puedan ver cómo podrían hacerlo. Entonces, paso 3, conseguir otro corte. Acá yo a ver, voy a mostrar la imagen entera. Ya, ahí, perdón. Ya tenemos nuestra figura así, ¿cierto? Y ahora hay que realizar el corte.
El corte que nos conviene aquí, que ojalá ustedes también lo hayan dado cuenta, es tenemos esta fuerza, tenemos esa fuerza, tenemos esa fuerza y tenemos esa fuerza. Esos ya no son incógnitas. Entonces, voy a marcarlas en rojo, esas, ¿cierto? Sabemos esa y sabemos esa. Entonces, el corte que nos conviene, porque tenemos que hacer un corte en donde tengamos máximo 3 incógnitas, o si no, no nos sirve, va a ser este de aquí. Perdón, lo hice un poco vamos a hacer un poco más exagerado. Así. ¿Es cierto? Así el corte. En donde vamos a tener una incógnita aquí. Vamos a tener una incógnita aquí. Y vamos a tener la incógnita otra más. A ver, voy a hacer de nuevo el corte porque no se está viendo bien. Entonces va a ser algo... bueno, lo voy a hacer derecho. No tiene por qué ser derecho el corte. Así que voy a hacerlo así el corte. ¿Cierto? Entonces vamos a tener una incógnita ahí, una incógnita ahí y una incógnita ahí. Y estas dos que serían incógnitas ya se conocemos los valores, así que no nos interesan. Entonces ahora que sabemos eso, vamos a poner copiar. Vamos a pegar. Vamos a recortar, ¿cierto? Para tenerlo, tenerlo más claro y a conveniencia. Y se dan cuenta, simplemente nos interesa el lado derecho porque es el lado que cortamos, ¿cierto? Podrían hacerlo con el izquierdo, daría lo mismo. No me está... Ahí sí. Y ahí sí ya quedó más claro. Entonces acá vamos a tener aquí una fuerza aquí que vale FBD, ¿cierto? Vamos a tener una fuerza aquí que vale FBE. Vamos a tener una fuerza aquí que vale, ¿cómo se llama esto? FCE, ¿cierto? FCE. Y acá, estas dos fuerzas de acá abajo ya las conocemos. Acá sabemos que esto va a valer aquí hacia abajo menos 1,2 y esta va a valer 0, así que no nos va a interesar mucho. Y luego realizamos de nuevo el corte. Si se dan cuenta, como yo les dije en el corte anterior, yo siempre les recomiendo hacer las líneas seguir las líneas de las fuerzas, porque así se encuentran en donde pueden tener un momento. Estas dos conocemos los valores, así que no nos interesan. Pero en este punto, por ejemplo, se intersectan, entonces podemos quitar dos incógnitas. Entonces vamos a hacer ese punto ahí. Vamos a correr esta flecha porque está molestando nomás. Ahí, eso. Y vamos a hacer en ese punto vamos a hacer el momento, ¿cierto? Entonces acá tenemos una fuerza de 1,2 kN también. Y vamos, entonces momento en el punto, acá ya lo puse paso 4, resolver el corte y ya puse momento en el punto verde. Entonces vamos resolviendo. El momento en el punto verde es bien sencillo, igual que la vez pasada. Entonces vamos a tener que partiendo por acá, menos FCE, ¿cierto? Porque es horario, por su brazo de 0,6 más 0,6 por 1,2. Después vamos a tener menos, suponiendo este brazo, menos, ya que también gira horario, pero es menos 1,2 porque la fuerza es negativa, por su brazo de, ¿cierto? Este brazo de aquí vale, ¿se acuerdan de acá? Ese valor es ese, y vale 1,6. Después vamos a tener FBD y FBE, no nos interesan porque están en el punto de aplicación. Y después nos va a quedar simplemente la fuerza de 1, entonces que también es horaria, entonces va a ser menos 1,2 por, ¿qué distancia es esta? 2,21 más 1,6, ¿cierto? Entonces por 1,6 más 2,21 metros. Y eso va a ser igual a 0. Ahora simplemente resuelvo, ojo que este nos quedaría más. Resuelvo y FCE nos quedaría, resolviendo nos quedaría menos 2,21 kilonewtons. Y ojo, como ya dijimos, es negativo, entonces estamos frente a una fuerza de compresión. Y subrayamos la respuesta. Después, seguimos. Ahora, si nos vamos acá, nos damos cuenta que ya tenemos FS. Entonces, ahora nos queda incógnita FBE y FBD. Si hiciéramos fuerzas en X, tendríamos dos incógnitas, porque esta está aplicada en X y en Y. Pero si hacemos en Y, solo tendríamos la fuerza FB. Y además tenemos,
Esa es la única fuerza que tendríamos, ¿cierto? Entonces, como incógnita. Entonces nos conviene hacer el eje Y como primero. Entonces, las fuerzas acá aplicadas son el 1,2, el menos 1,2 y el FBE por un alfa que le voy a poner aquí, que el alfa simplemente es igual a la tangente al menos 1 de cateto opuesto, que sería este valor de acá, es decir, 0,6 más 0,6, 1,2, partido en el lado opuesto, que es este de acá, que vale el 1,6 que se borró por el corte de la imagen, que era acá, 1,6. Y eso da un valor de, si no me equivoco, 38,9. Entonces vamos viendo. Fuerzas en I. Vamos a tener entonces FBE, ¿cierto? Hacia arriba va a ser positivo por seno del alfa. Entonces FBE por seno de nuestro alfa, ¿cierto? Porque el alfa, el seno es ese. Menos 1,2, es decir, menos 1,2, menos 1,2, igual a 0, ¿cierto? Entonces, menos 1,2 y acá menos 1,2. Ojo con eso. Este realmente es una fuerza que está desde 1,2 aplicada hacia arriba. Por eso es menos y eso da más. Ojalá se entienda bien eso. Si ustedes saben bien los signos, trabajan ordenados, no van a tener problemas. Si dan cuenta, entonces esto es un más 1,2 y simplemente se van estos valores y nos queda que FBE es igual a 0. Ni siquiera nos interesaba calcular el alfa. También esos son pasos que podrían ustedes ahorrarse si se dan cuenta de manera rápida. Y en fuerzas en X, además, ahora que ya tenemos la incógnita FB, simplemente tenemos a FBD como incógnita, ¿cierto? Entonces FBD va a ser igual a menos FBD menos FCE. Y no hay ninguna otra fuerza en X porque esta vale 0 y esta vale 0. Entonces no nos interesan. Y eso va a ser igual a 0. Entonces simplemente FBD va a ser igual a menos FCE, es decir, a 2,21, ¿cierto? Acá FC está ahí. Y va a ser el negativo de ese, menos 2,21 kilonewtons. Y si se acuerdan, este es positivo, entonces está en tracción. Nuestra primera barra en tracción que encontramos. Subrayado. ¿Cierto? Ahí está. FBD entonces vale 2,21 kilonewtons. Ahora, entonces vamos acá a nuestro dibujo. Veámoslo acá en el primer plano. Si se dan cuenta, tenemos... vamos acá. Esta fuerza ya la tenemos. Esta fuerza vale 0, significa que no nos interesa. Esta fuerza también ya la tenemos. Y esta fuerza vale 0, no nos interesa. Esta también la tenemos. Y esta también la tenemos. Si se dan cuenta, estas de aquí, estas dos barras diagonales, valen 0. Y al valer 0 es lo mismo que no estuvieran. Entonces, sería, vamos a borrarlas para que se entienda mejor la idea de lo que les quiero decir. A ver, denme un segundo. Acá. ¿Cierto? Entonces con blanco. No. ¿Cierto? Entonces acá borramos las barras. ¿Cierto? Vamos a tener acá, borramos las barras. Y va a ser algo así. Perdón lo que me demore, pero es para que se entienda mejor la idea. Entonces, si se dan cuenta, si borramos las barras, espero que ahora se den cuenta, tenemos un sistema simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque tenemos un espejo acá. Es decir, que sea simétrico y que sea idéntico, significa que estas fuerzas que nos quedan acá azules por encontrar van a ser idénticas a estas fuerzas acá. Porque, como el sistema es simétrico y es igual para ambos lados, se dan cuenta que esto valía menos 1,2 y esto vale menos 1,2 también. Entonces, como si es simétrico, ambos lados valen exactamente lo mismo. Eso es importante que es simétrico también porque tiene las mismas fuerzas aplicadas a ambos lados.
Si tuviera fuerzas, no sé, por ejemplo acá un 1,6 ya no es simétrico. Ya no tenemos un sistema simétrico, entonces ya no podríamos realizar esto. Pero como tenemos un sistema simétrico, simplemente nos basta encontrar estas 3 barras o estas 3 barras y con eso tenemos las otras 3 porque van a corresponder al mismo valor. Entonces vamos acá. Entonces paso 5, yo les puse acá, date cuenta. Entonces, perdón, ahí sí. Date cuenta, entonces, sabemos que las diagonales son igual a 0 kilonewtons y por eso significa que tenemos un sistema simétrico. Yo solo porque sí nomás, no ninguna explicación como porque se me ocurrió por ese lado, me quedé con el lado derecho, podrían haber hecho con el izquierdo, le van a llegar exactamente lo mismo, ahí va a ser con la misma dificultad, acá va exactamente lo mismo. Acá hice los cortes, entonces ahora vamos a resolver con los nodos, porque simplemente nos quedan 3 barras, entonces un corte aquí ya realmente no serviría mucho y no hay un corte lógico. Entonces, si se dan cuenta, acá las barras que nos faltan es esa y esa. Entonces, voy a hacer yo un corto acá en D, el nodo D, y podríamos hacer, no sé, un corte en F o en E para encontrar la última barra que nos quede. Ahí vamos a ver. Yo lo voy a hacer en F, porque encuentro que es más fácil. Entonces, primero, nodo en D, ponemos acá la fuerza, simplemente aquí puse la fuerza que ya habíamos encontrado en ese valor, y hacemos sumatoria de fuerzas en X. Pero primero, nos damos cuenta que acá tenemos un ángulo que tenemos que encontrar. Entonces, este ángulo, se dan cuenta, acá tenemos el triángulo, y este alfa va a ser igual a arco tangente, tangente a la menos 1 de el cateto opuesto, que es este valor de acá, que vale 0,6, partido en cateto adyacente, que es este de acá, que vale 2,21. Y ese valor, ese alfa, va a valer, perdón, acá lo voy a limpiar solamente, ese alfa va a valer, entonces, resolviendo eso, nos va a quedar que alfa vale 15,9. 15,9 grados, ¿cierto? Y si se dan cuenta, solo por propiedad de ángulos, acá también se encuentra alfa. Es lo mismo. Entonces acá voy a poner simplemente alfa por orden, que sabemos que vale 15,9. Entonces resolvemos. En X vamos a tener entonces menos 2,21, ¿cierto? En el sentido contrario. Y vamos a tener acá el f de f. Entonces más f de f, pero por el coseno de alfa, ¿cierto? Coseno porque queremos este lado de acá. Y eso va a ser igual a 0. Y como esto ya sabemos que vale 15,9, simplemente reemplazamos y f de f nos va a quedar que vale 2,298 kilonewtons. Entonces, acá, perdón, subrayamos el valor. Ahí. Y este valor nos da positivo. Y como es positivo, ya dijimos tracción. Porque hicimos siempre todas las fuerzas para afuera. Ojo con eso. Siempre todas las fuerzas para afuera. Luego realizamos en I. En I vamos a tener que f de f, negativo, ¿cierto? Va hacia abajo, por seno de alfa menos f de e va a ser igual a 0. F de f, ya lo conocemos, está ahí. Y entonces nos va a quedar que simplemente f de e, reemplazando, va a ser igual a menos 0,63 kilonewtons. ¿Y qué corresponde este menos 0,63 kilonewtons? Significa que estamos en compresión, ¿cierto? Negativo. Y subrayamos. Entonces, por último, vamos a hacer el nodo F que les dije, que simplemente tenemos eso así, que ya habíamos calculado el ángulo que íbamos a tener aquí, ¿cierto? Acá así, y vamos a tener un alfa, y vamos a tener un alfa, porque el sistema ahí, vamos al dibujo, acá valen lo mismo estos lados, así que estos alfas son idénticos, y tienen el mismo lado acá también, entonces es lógico ahí que los ángulos van a ser iguales, y es el alfa, lo conocemos. Entonces simplemente acá, como tenemos una incógnita, hacemos solo en X o solo en Y. Ustedes decían ahí, de nuevo, no hay ninguno más difícil que el otro. Y hacen menos 2,298 por, tenemos acá, queremos este de aquí, el coseno de alfa. Y acá menos f por coseno del alfa.
Y si se dan cuenta, acá se simplifican los cosenos. Esto es igual a 0, ¿cierto? Perdón. Y simplemente me queda que f de f es simplemente el mismo valor, pero con sentido, es el mismo valor que encontramos antes para este 2,298, pero con sentido contrario. Que tiene sentido para que este nodo esté en equilibrio. ¿Se dan cuenta? Tiene mucho sentido. Kilonewton. Y esto significa que está en compresión. Entonces acá subrayamos. Y está. Y por último, el paso 7 por simetría. Se dan cuenta que acabamos de calcular estos tres valores. Entonces estos tres valores van a ser idénticos. Si se damos cuenta, FAB tiene que ser igual a F de F. Y F de F es 2,298. Entonces acá 2,298 kilonewton. Como es positivo, voy a ponerle acá una T simplemente. Tracción. Luego, el FAC. FAC va a ser igual a EF. EF, ¿se acuerdan? Ahí lo tenemos, es negativo, menos 2,298 kilonewton. Y como es negativo, compresión. Y por último, tenemos acá el BC, que va a ser igual a DE. El valor de E va a ser menos 0,63. Entonces, este valor igual va a ser igual a menos 0,63 kilonewtons. Y esto va a ser negativo, es decir, compresión. Subrayamos los últimos valores. Y con eso estamos listos con el ejercicio. Entonces vamos acá a un repaso corto. Tenemos el ejercicio, encontramos el corte más conveniente, ¿cierto? Lo cortamos, resolvemos con momento, fuerza en X y fuerza en Y para hacerlo lo más rápido posible sin que tengamos sistema de ecuaciones. Hacemos otro corte, realizamos exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que nos damos cuenta que porque las barras diagonales son iguales a 0, tenemos un sistema simétrico, y como es simétrico, si encontramos las tres barras de un lado, van a ser idénticas a las del otro lado. Realizamos nodos, porque es muy fácil hacerlo ahora, conociendo ese ángulo más encima. Realizamos los nodos y simplemente el paso 7 por simetría copiamos los valores en el otro lado. Y con eso estamos. Ese es el ejercicio de hoy. Además, yo quiero decirles algo extra, que es como una ayuda por si todavía no se dan cuenta, es simplemente que en el método de los nodos, vamos a hacer una línea acá, en el método de los nodos, se dan cuenta, cuando tenemos barras en vertical, hay una gracia, que como no tienen ángulo, si no hay fuerza externa, ojo, si no hay fuerza externa y ustedes parten de acá de algún nodo, como van a tener que esta barra va a valer 0 y esta barra va a valer 0. ¿Por qué? Porque si hacen sumatoria de fuerzas en X, se dan cuenta, van a tener, por ejemplo, pongámosle esta barra a esta F1 y a este F2, ¿cierto? Dijimos siempre va afuera. Entonces vamos a tener que en sumatoria de fuerzas en X vamos a tener F2 y ninguna más. Entonces va a ser igual a 0. Y en sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener lo mismo. F1 va a ser igual a 0. Entonces, ojo, para simplificar el cálculo, importante que cuando tienen un nodo así en 90 grados, sin fuerzas aplicadas, importante, sin fuerzas aplicadas, estas fuerzas, F1 y F2, va a ser igual a 0. Probablemente si es que les toca un ejercicio haya una así o algo así. Y generalmente hay una barra acá, que eso hace que no funcione. Pero también poniendo la idea de que simplemente hay una fuerza aplicada acá de 2 kN, por ejemplo, al tiro F1 va a ser entonces menos 2 igual 0. Entonces lógicamente F1 va a ser menos F1, F1 va a ser igual a menos 2 también, ¿cierto? Una fuerza contraria a eso. Pero era, por si no se habían dado cuenta, importante decirles que en los nodos con 90 grados, sin fuerzas aplicadas externas y sin otra barra, solo las dos barras verticales van a tener valores iguales a 0. Importante que, por ejemplo, si están hablando de contrario, por ejemplo acá, y tienen una cosa así, pero acá tienen un apoyo simple, ya no sirve, porque el apoyo simple tiene dos fuerzas externas así. Ahí tengan ojo, pero eso es una simplificación para si es que llegan a tener nodos así. Bueno,
Y ese era el video de hoy, ojalá les haya servido. Cualquier cosa, de verdad acá, no duden en escribirme, ahí está mi mail. Y eso, nos estamos viendo el miércoles en su prueba. Éxito, saludos.